El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Bienvenido, bienvenida otra semana más a tu podcast de Trail Running. Esta semana cojo los micros y la grabadora y me voy a ver a Albert Casas a su consulta Clínic Podología en Terrassa. Y en el programa de hoy hablaremos de uno de los conceptos del que ya se está hablando hace un tiempo, el rocker. ¿Quieres saber qué es el rocker y cómo nos afecta a nosotros como corredores? Pues quédate, que te lo explicamos. Hola Albert, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, encantado de estar aquí en el laboratorio otra vez más. Hombre, yo encantado de tenerte porque siempre nos ilustras y siempre desde el punto de vista profesional de la podología, que creo que a todos los que corremos nos interesa, pues siempre nos das ahí, pues sí, nos acercas tu conocimiento a lo que es tema más pragmático para el corredor, digamos, de a pie. Así que estupendo. Y hoy teníamos preparado un tema muy interesante en cuanto a conceptos, en cuanto a las partes de una zapatilla, que era el rocker. Sí que es cierto que la palabra omnipresente es el drop, eso está clarísimo, en cualquier ficha técnica no puede faltar la palabra drop, pero sí que el rocker está ganando bastante protagonismo porque estamos viendo muchas zapatillas con rocker muy marcado. Entonces, vamos a ver, explícanos desde tu punto de vista profesional y demás, ¿qué es el rocker? Vamos a explicarlo un poquito. Sí, pues vamos a explicarlo. Antes que nada, es curioso un poco lo que comentas con el tema de los conceptos, ¿no? Antes la gente o los corredores, si vamos unos años atrás, era más pronador, supinador, y ya era la hostia. Y ya. Esto ya es de primero de corredor, por así decirlo, y cada vez nos van complicando un poco más, o quizá la exigencia de los corredores va llevando también las marcas a ir metiéndole más tecnología o más conceptos. Y al final el rocker es un concepto que si tú coges una zapatilla y la coges así de perfil, al final un poco es ver qué grado de balancín tiene la plantilla o no. Es decir, balancín me refiero que la parte, digamos, de lo que sería la planta del pie contacta con el suelo, y la parte del talón y la parte de los dedos, la parte de los metatarsianos, está más en el aire. Uh-huh. Y básicamente poco más, esto sería el concepto. Esto pues empezaron hace unos años atrás los digamos primeros que hicieron unos rockers potentes fueron una marca de zapatillas que se llama MTB. Sí. Hace unos cuantos años atrás. No entró con un tema 100% de running, sino entró más con un tema de médico o beneficios que podía tener para amortiguar impacto en espalda, caderas. Y esto hay, bueno, como todo va evolucionando, pues hay zapatillas que lo han ido probando. Vale. Uh-huh. Sí, de hecho, fíjate que yo una de las primeras veces que empecé a conocer el concepto que se empezaba a conocer o a divulgar, era en un catálogo de Hoka y ponían un ejemplo bastante elocuente que era una rueda. Es decir, se inspiraron de alguna manera en el movimiento, obviamente circular, de una rueda, en ese avance fluido. Uh-huh. Entonces ponían el ejemplo ese y yo creo que era bastante representativo y muy entendible para todos. De ahí lo que tú comentabas, ¿no? Que cada vez más vemos zapatillas. Ahora, por ejemplo, aquí he traído aquí para que lo podamos tener más gráficamente. Tengo una Saucony Endorphin Speed 3, una One Mix, que es una marca así bastante innovadora, una marca china, con unas zapatillas con placa de carbono a unos precios muy competitivos, unos perfiles bastante exagerados, y una Homa Sima de trail. Estas dos primeras de asfalto tienen el rocker mucho más marcado, y aquí vemos la Homa Sima, que prácticamente toda la suela contacta con el suelo. Aquí se ve claramente las diferencias entre unas y otras. Pero claro, lo que nos interesa saber es en qué beneficia, a quién
qué beneficios podemos extraer de ahí. Si es solo diseño, si solo es marketing, para mí no, obviamente, tiene unos beneficios, pero tenemos que entender para quién le puede sacar partido a eso. Sí, al final, por decirlo de forma, digamos, rápida, los rockers muy marcados suelen ser zapatillas para correr deprisa, para ir rápido. En este sentido, todo lo que son zapatillas, digamos, placa de carbono y demás, suelen tener unos rockers interesantes o elevados. Al final, básicamente, la idea es que te ayuden en la propulsión, que te ayuden en la fase de despegue del pie, que es cuando realmente nos ayuda a avanzar. Al final, la idea es apoyar el mínimo tiempo posible la zapatilla en el suelo y estar el máximo de tiempo posible avanzando y tirando hacia adelante. Y esto es lo que nos facilita, digamos, este tipo de zapatillo con un rocker más marcado. Esto, por contra, ¿quiere decir que todo el mundo lo pueda utilizar? Pues directamente no. Si tú no puedes disfrutar de unos ritmos altos, unos ritmos elevados, no va a tener ningún tipo de sentido que lleves este tipo de zapatilla. Porque al final, este tipo de zapatilla te exige a nivel muscular una demanda que si no tienes este tipo de musculatura, todo lo que es la cadena muscular posterior, estamos hablando de fascia plantar, tendón de Aquiles, musculatura de gemelos. Si no tienes una musculatura preparada para meterle gas, por así decirlo, no es la zapatilla más adecuada. Al final también necesitamos que si solo eres capaz de aguantar muscularmente 5 kilómetros o 10 kilómetros, no pilles esta zapatilla para correr una maratón, ¿vale? Con lo cual también tienes que ser muy consciente de si haces, pues yo qué sé, haces triatlón y tienes que hacer un sprint o una olímpica y tu musculatura te permite ir a ritmos elevados, pues este tiempo, perfecto. Pero si tienes que hacer una maratón y no eres capaz de mantener estos ritmos, pues quizá tienes que buscar otras opciones. Claro, porque fíjate, aquí de los ejemplos que he traído, la Onyx esta, que es muy cantona, como vemos, tiene el rocker muy marcado, pero trabaja conjuntamente con una placa de carbono. En el caso de la Endorphin, también tiene una placa de nylon, pero tiene placa. Es decir, ¿tú crees conveniente o necesario o imprescindible que trabajen ambos elementos juntos? Porque hay casos en que no es así. Hay casos que no, pero si le queremos sacar el máximo partido o el máximo beneficio, pues digamos que uno potencia al otro. Evidentemente las placas de carbono pues hace relativamente poco tiempo que existen, pero el rocker ya hace más tiempo que existe. Ahora me viene a la cabeza una zapatilla más antigua que era una Nike, la Stick Fly o algo así, un nombre raro, que era como una banana, ¿vale? Parecía lo que era una banana. Me parece que salió en los Juegos de Río, por los colores que me vienen a la cabeza, pero bueno, ahí no existía un placas de carbono y ya las marcas tenían lo que es este rocker marcado. Pero sin lugar a dudas, rocker más placa de carbono es igual a máxima propulsión en la fase de despegue. Y ahí ya logramos prácticamente lo que sería la eficiencia casi total, trabajando conjuntamente. Exacto. A partir de aquí, pues eficiencia máxima del lado de la zapatilla. Luego está el lado humano, que es lo que decíamos, ¿no? Lo que tu musculatura puede soportar. Que al final esto es como un Ferrari. Si un Ferrari le puedes apretar y puedes conducirlo en circuito, pues le vas a sacar sus máximas prestaciones. Pero si tienes que llevar un Ferrari por ciudad, seguramente no va a estar cómodo, claro. La gente seguramente te mirará, dirá, hostia, qué coche más chulo, ¿no? O qué zapatilla más molona, pero realmente no le vas a sacar todo el provecho que le podrías sacar. Porque, por ejemplo, es decir, en cuanto al tipo de público, hemos hablado de ritmos, de que evidentemente le vas a sacar esa quinta esencia cuando eres capaz de llevarla a unos ritmos que están en consonancia a las prestaciones que son capaces de ofrecer, pero, por ejemplo, para el tipo de público, para un talonador, porque podríamos interpretar que como tiene un bisel muy marcado, con muchos grados, con lo cual puede facilitar la entrada de talón. Tú a nivel biomecánico y demás, ¿qué opinas? A nivel biomecánico, el hecho de que tengan este biselaje por la parte posterior, como bien dices, a los talonadores les puede facilitar al principio, pero no es una zapatilla eficiente para ellos en ningún caso. ¿Por qué? Porque al final, por mucho que tengan a la hora de pisar, por mucho que puedan talonar al principio, luego se van a encontrar
con toda una parte normalmente muy gruesa de delante, que no va a hacer todo el movimiento ideal o por lo que está pensado, o no le van a sacar el máximo rendimiento, o no van a hacer la propulsión como debería ser, ¿vale? Con lo cual, atolonadores, una zapatilla con menos rocker les va a facilitar, o va a ser más fácil que puedan sumar más volumen de kilometraje y sacándole más provecho que una zapatilla tan exigente, que recordemos tienen placas de carbono, la mayoría de ellos, con lo cual yo no consideraría, si eres un taloneador y no eres capaz de ir a según qué ritmos o qué distancia de kilometraje con una buena técnica de carrera, yo no lo aconsejaría. Hay zapatillas mucho más económicos en este sentido que te pueden ir muchísimo mejor. En cuanto a la posición, porque claro, cuando ves estas formas así tan marcadas, yo a veces me imagino, hago una radiografía mental de cómo queda el pie dentro. ¿No queda la parte de adelante excesivamente forzada o levantada? Que ¿puede tener eso algún tipo de consecuencias al final? Claro, al final hago mucho hincapié en el tipo de preparación y el tipo de musculatura de cada persona. Al final es un poco... La zapatilla es la misma para un corredor que va a 3 o para un corredor que va a 6, ¿vale? Y la zapatilla es la misma. Al final no tenemos que olvidar que la zapatilla es un envoltorio del pie, ¿vale? Pero si el pie en sí mismo no está preparado, no está trabajado, da un poco igual qué tipo de zapatilla tengas. Y en este sentido, respecto a lo que comentas, cuando nosotros nos probamos las zapatillas, curiosamente en las tiendas, la gran mayoría de tiendas, o si ya las pedimos en internet, pues no hace falta, no cabe duda que nos las probamos mayormente en casa, de pie, caminamos 4 pasos, pero realmente no es el hábitat natural, ¿no? Por así decirlo, sino que una zapatilla con estos perfiles y con estos rockers más altos, realmente donde tienes que testar es corriendo, y corriendo a ritmos rápidos, con lo cual yo me acuerdo al principio de ponerme las primeras Nike, las Vaporfly, que cuando te las ponías, hostia, es como que te ibas hacia adelante, ¿no? Cuando te las probabas, y es un poco lo que suele pasar también con estos rockers. Pero claro, luego cuando corres con ellas, hostia, la cosa cambia. Con lo cual, esta primera sensación de decir, hostia, esto no, incluso que no es como muy estable, ¿no? Porque este balancín que te tiras para adelante, te tiras para atrás. Es una sensación rara. Es una sensación rara de narices al principio, sobre todo cuando estamos en estática. Pero luego en movimiento, al correr, pues vemos que ya es una cosa como más natural, ¿vale? Y esto depende del grado de puntera. Piensa que el pie, cuando corremos, al levantar el talón, hace lo que es una dorsiflexión, ¿vale? Es decir, cuando nosotros levantamos el talón, lo que son la zona de los metas, se tiene que flexionar, ¿vale? Con lo cual, esta posición del rocker de la parte delantera, que tiene este balancín subido para arriba, digamos que facilita, entre comillas, esta dorsiflexión de lo que son los dedos, ¿vale? A partir de aquí, insisto, es lo mismo. Si tú tienes tu musculatura preparada para correr 5 kilómetros con esta zapatilla, si corres 40, pues luego puedes tener dolores en lo que son la zona plantar de los dedos, como un poco de rampas, porque has sometido una tensión a esta musculatura que no está preparada. Puede ser incluso, que lo he leído, que algún corredor dice que tiene como adormecimiento. ¿Se puede sí. venir por aquí? Al final hay un tema del rocker y luego hay marcas y cada modelo pues hace el que le conviene más o el que le parece mejor, que es un tema de espacio donde lo que sería el toolbox o la caja donde tienen que ir los dedos, ¿no? Que muchas veces estos perfiles tan agresivos prácticamente no dejan espacio para los dedos. Y es muy importante que los dedos tengan la capacidad de estirarse, moverse, flexionar. ¿Vale? Ahora me viene a la cabeza pues modelos de Nike, sobre todo, que ya si en alguna vez tenemos que poner algún tipo de plantilla en algún corredor que lo necesita, es que no tenemos prácticamente espacio, hasta tal punto de decir, no, pues mira, con estas zapatillas compite sin plantillas, y luego ya más entre semana, cuando tengas que acumular kilómetros, ya buscamos otro tipo de zapatilla que nos permite poner plantilla, claro, si es que es el caso. Bien, y para finalizar, Albert, ¿qué diferencias o vamos a intentar ver matices entre rocker para montaña, cuando tiene sentido, cuando no, y comparado un poquitín con asfalto, vale, donde puede ser beneficioso, donde no tiene sentido? Claro, la diferencia principal es el tipo de superficie, obviamente, con lo cual el perfil
de los rockers de asfalto suelen ser bastante más agresivos porque el terreno, la superficie donde se van a realizar su función es más o menos bastante constante. Muy llana, muy plana. Puede haber algo de desnivel hacia un lado, hacia el otro, algo de peralte, pero normalmente pues, una carretera es una carretera. ¿Vale? Sin embargo, en las zapatillas de montaña, lógicamente, pues hay muchos más desniveles. Ya no solo de subidas y bajadas, sino que típica trialera que está más decantada hacia un lado o hacia el otro. ¿Vale? Con lo cual, los rockers muy pronunciados, ¿vale? Pueden causar inestabilidad. ¿Vale? Con lo cual, es muy interesante que, dependiendo también del tipo de perfil de carrera que quieras conseguir, si vas a correr por montaña y realmente es una pista forestal, pues bueno, la pista forestal sería como el asfalto, digamos, de la montaña, con lo cual puedes permitirte rockers un poco más elevados y a ir a ritmos cañeros sin problema. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta las bajadas, las subidas. Al final el rocker está muy bien para terrenos llanos, pero cuando tenemos que subir, el rocker, si es algo muy exagerado, incluso nos puede penalizar porque va en contra de la subida, con lo cual eso es algo a tener en cuenta. Y por eso, mayormente ya los perfiles o los rockers de montaña no suelen ser tan heavies ni tan agresivos como los de asfalto. Entonces, por ejemplificarlo y explicarlo un poco, o intentar explicarlo, aquí de los 3 modelos que tenemos, los 2 de asfalto más este de montaña de Homa, la Homa Sima, ¿te parecería bien, por ejemplo, el perfil que ofrece esta Homa, mucho más plano, prácticamente con rocker inexistente? ¿Lo verías más ardiente? Sí, lo veo. Al final hay tipo de corredores para todo, pero pensando en corredores a nivel general, esta sería una zapatilla más indicada para corredores de todo tipo de montaña. Y, sin embargo, las de asfalto, pues bueno, la Onyx sí que sería algo más radical. Bastante radical. Y para perfiles más rápidos, más cañeros, ¿vale? Sin embargo, la Saucony está bien porque yo la recomiendo bastante en consulta, porque es un modelo que tiene el upper o la parte de arriba de la zapatilla bastante parecida a lo que podría ser dentro de Saucony, pues una Triumph, por decir algo, ¿vale? Es una upper con sus diferencias, evidentemente, pero no es una zapatilla tan radical si la comparas con una Nike Vaporfly, ¿vale? Sin embargo, tiene la placa de carbono y tiene una media suela que te permite ir a ritmos rápidos, ¿vale? Y esto a nosotros, por ejemplo, nos facilita bastante el hecho de, como te decía antes, si tenemos que introducir algún tipo de plantilla, claro, pues tenemos bastante más capacidad en una Saucony Endorphin que en una Nike Vaporfly, por decirlo de una forma. Pues estupendo, Albert. Yo creo que nos ha quedado clarísimo el término, cuándo nos puede beneficiar una zapatilla, cuándo puede ir en perjuicio, con lo cual yo creo que ha quedado muy bien, muy explícito y creo que la audiencia agradecerá estas explicaciones y tu experiencia en estos términos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Nada, un placer, cuando quieras, Juan.